Somos Carmen Justamante y Silvia Vicente y en esta presentación les vamos a hablar de nuestro proyecto realizado durante estos 2 años de bachillerato acerca de redes neuronales. Aquí se muestra un índice de la presentación. Antes de explicarles en qué consistió nuestro proyecto, debemos de ponerles en contexto sobre el significado de qué es una red neuronal. Pues bien, las redes neuronales están inspiradas en el cerebro humano y son capaces de procesar muchos datos de manera rápida. Están organizadas en capas de entrada, capas ocultas y capas de salida. Son unos algoritmos que han revolucionado la inteligencia artificial y que han permitido el desarrollo de sistemas que aprenden con la experiencia. Bueno, las redes neuronales han tenido una historia desde los años 40 hasta el día de hoy. Comienzan en 1943 con el perceptrón, un modelo matemático que era como un esquema y simulaba las neuronas creado por Max Coulomb y Pitts. A continuación, en 1957, con la llegada del perceptrón de Rosenblatt, aparece la primera red neuronal, así como el concepto de pesos. Y esta red era solo capaz de dar respuestas binarias. En los años 70, la llegada del algoritmo Backpropagation superó los límites del perceptrón original y permitió el aprendizaje de representaciones más complejas, aunque se produce un periodo de declive en la investigación de las redes conocido como el invierno de las redes neuronales. En el siglo XXI llega un renacimiento con la llegada del aprendizaje profundo y la disponibilidad de grandes conjuntos de datos y otros avances tecnológicos. Y en el 2006 las Deep Belief Networks demostraron que era mejor utilizar un entrenamiento previo de las capas y no pesos aleatorios. Y esto permitió el aprendizaje profundo Deep Learning y fue una de las causas de la gran mejora de las redes neuronales. Por último, a día de hoy han aparecido modelos de lenguaje más complejos, estos generadores de imágenes, como el tan conocido ChatGPT. Y bueno, nuestros objetivos durante nuestro proyecto han sido muy claros. En primer lugar, quisimos aprender las nociones básicas en programación y adquirir las destrezas necesarias en el manejo de redes neuronales. Así como también aspiramos al desarrollo de la programación de una red que fuera capaz de identificar números del 0 al 9 en una imagen. Bueno, a continuación en el marco teórico vamos a explicar algunas cosas sobre las que hemos necesitado investigar para adentrarnos en nuestro proyecto. Lo primero de todo, cómo funciona una red neuronal. Consiste en capas de nodos interconectados llamados neuronas, cada una con distintos pesos. La información se propaga a través de la red entrando por las capas de entrada, pasando por las capas ocultas hasta llegar a la capa de salida, donde se produce una respuesta. Durante el entrenamiento los pesos se ajustan iterativamente para lograr que la diferencia entre las salidas reales y las salidas predichas se minimice, utilizando algoritmos de optimización. Una vez entrenada la red, es capaz de realizar predicciones y clasificaciones sobre nuevos datos de entrada. ¿Y cuáles han sido los algoritmos de optimización a los que hemos necesitado recurrir para acercarnos al éxito de la programación de nuestra red? Pues a continuación vamos a explicar 3 aspectos muy importantes que hemos necesitado para aprender acerca del funcionamiento de las redes neuronales y para que mejoren su precisión. En primer lugar, la función de activación, que las redes neuronales pues, buscan encontrar unos coeficientes que transformen los datos de entrada en datos de salida. Una red sin función de activación se reduciría a una regresión lineal. Esto significa que la red perdería toda su capacidad para resolver problemas no lineales. Además, la función de activación, tanto lineal como no lineal, se encarga de deslinealizar el proceso. Esto quiere decir que modela relaciones más complejas con los datos y entre las más usadas, las más comunes destaca la escalonada, la hiperbólica o la ReLU. Por tanto, la función de activación ha sido crucial en nuestro trabajo. El Backpropagation se trata de un algoritmo que calcula el gradiente de la función de pérdida con respecto a los pesos de la red, propagando el error desde la salida de la red hacia atrás a través de las capas ocultas. Este gradiente se utiliza luego para ajustar los pesos de manera que la pérdida se minimice, o sea que en resumen es el proceso de ajustar los pesos para que la red aprenda de manera efectiva de los datos de entrenamiento y permite entrenar redes neuronales multicapa. Como se ve, el orden de propagación de la información normal sería desde las capas de entrada hasta la capa de salida, pero el Backpropagation lo que hace es calcular el error en la salida y propagarlo hasta la capa de entrada para que se ajusten los pesos y lograr que este error se minimice. Cabe destacar también las redes convolucionales, que están especializadas en trabajar con imágenes y son un tipo de red neuronal caracterizada por aplicar una operación matemática conocida como convolución.
Una convolución aplicada en una imagen es un proceso que, jugando con los valores de los píxeles y aplicando los filtros, es capaz de producir una imagen. Llevándolo a la práctica, todos nos podemos imaginar el número 9 como un círculo y una línea vertical a su derecha. Por tanto, mientras que cumple estas dos características, pese a que el círculo esté más o menos círculo y la línea sea más pequeña o más grande, mientras que las cumpla, podremos identificar de qué número se trata. Esto nos lleva a que la red debe de estar basada en características y no en píxeles. Esto es lo que quiere lograr un poco conseguir las redes convolucionales, que es extraer las características por sí solas. Bueno, y ahora podemos explicar nuestro trabajo para conseguir la red que nos propusimos. Lo primero de todo, en cuanto a entornos de programación, para la primera red empezamos aprendiendo con el lenguaje de Python y utilizamos el editor de texto Sublime Text, mientras que para la segunda red, y quizá la más compleja, utilizamos el entorno de programación Google Colab por su facilidad de uso. ¿Y en qué consisten estas redes? Pues se implementaron dos redes que ajustan su peso para el reconocimiento de números. La primera reconoce números expresados en binario, mientras que la segunda reconoce ya números en una imagen. Ambas asignan pesos a cada entrada, ajustándolos durante el entrenamiento basándose en la precisión de los resultados. Al final conseguimos que estas redes fueran capaces de averiguar cualquier número del 0 al 9. En cuanto a la primera red, seguía este funcionamiento, en el que la presencia o no de los distintos palitos, las distintas líneas, nos determinaba qué número se trataba. Así que lo que nosotras hicimos fue introducir en la red una lista de ceros y unos, en donde nos indicaba la presencia o no de distintas líneas para la formación de un número. Entonces la red daba a cada entrada de ceros y unos distintos pesos, y de manera, dependiendo de si estaba ajustada o no, los pesos se volvían a modificar, como se puede observar en la función ajuste de pesos. Además implementamos neuronas de inclinación para mejorar la precisión, que esto consistía en añadir una columna más de ceros en la entrada para que la red tuviera más información. Y nada, las neuronas de inclinación son conocidas como neuronas de sesgo, que como su propio nombre indica, pues están formadas por un valor constante denominado como sesgo, que se encarga un poco de mejorar la precisión y de la generalización de la red, por lo que agregarlas en nuestra red lo que haría sería pues, que pudiera hacer predicciones más precisas sobre datos que aún no habían pasado por el entrenamiento, datos nuevos. Bueno, la segunda red se acerca más a nuestro objetivo, y para el desarrollo de su código, utilizamos librerías como TensorFlow o Keras en el entorno de programación Google Colab. Con el desarrollo del código conseguimos que esta nos diera como salida un número, ya que lo que queríamos era pasarle cualquier imagen que contuviera un número y que ésta nos dijera de qué número se trataba. Pero era difícil que la red supiera averiguar cualquier número, cualquier imagen, por lo que para conseguir una mayor precisión utilizamos funciones de activación, como se observa aquí la función ReLU, y también hicimos que la red aplicara filtros a las imágenes para implementar una red convolucional, como se observa en esta estructura. Sin embargo, aún así, solo conseguimos que la red acertara 7 de cada 10 veces. And now the conclusions. Due to the complexity of the network code, the success has been limited, 70%. As future work, more complex structures can be investigated to increase success rate. Neural networks have enormous potential in a wide range of fields, and their ability to learn complex patterns makes them very versatile and promising. With advances in algorithms and hardware, their potential will continue to grow, promising to revolutionize numerous fields. The ethical use of neural networks will be the subject of the debate, especially in areas with a significant social impact. Technology must serve humanity for a fair and sustainable future. Bueno, y ahora queríamos agradecer a nuestro tutor de trabajo, Damián Monpeán, por su esfuerzo y dedicación con nosotras. Y a Celso Morena Ibáñez por su trabajo y esfuerzo. Muchas gracias por